9 veces le hicieron crecer estos cívicos militares. Raúl Alfonsín, en su campaña presidencial de 1983, había propuesto 100 medidas para que cambie la vida de los argentinos, la plataforma de la Unión Cívica Radical. La promesa número 64 era investigar la deuda externa. Por supuesto, no lo hizo. Todos conocemos el gobierno de Alfonsín, que lamentablemente fue en lo económico y en lo social de error en error, hasta que finalmente nos condujo a la hiperinflación de 1989, tuvo que renunciar 6 meses antes, le entregó el gobierno a Carlos Menem y ya la deuda externa estaba en 65.000 millones de dólares. Carlos Menem se hace cargo en 1989 y de la mano de su perverso socio Domingo Felipe Cavallo, primero lo nombra Cavallo como canciller, para que como canciller Cavallo gestionara y firmara los tratados de claudicación ante Gran Bretaña y Estados Unidos por la guerra de Malvinas, que abrieron en forma irrestricta la economía a los supuestos inversores internacionales, al margen de acordar la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas casi definitiva. Pronto, un tiempo después de firmar estos convenios, Cavallo, de canciller, pasa a ser ministro de Economía. ¿Para qué? Para, como ministro de Economía, implementar las condiciones de la traición que había negociado como canciller. Empezamos con el plan de convertibilidad, donde se mantenía el peso y el dólar en una paridad fija, artificial, de 1 a 1, con lo cual esto era mejor que la tablita de Martínez Diego garantizaba 1 a 1. Durante una década duró eso. En 1992 se renegocia la deuda externa a través del Plan Brady de reestructuración de deuda. Fíjense lo perverso que era, que una deuda externa, que por lo menos estaba identificada como en manos de 25 grandes bancos, a través de estos bonos pasó a redistribuirse, los mismos bancos lo hicieron, entre cientos de miles de inversores pequeños. Los grandes bancos se sacaron el problema de encima, le enchufaron los bonos al tonto de turno que los quisiera tomar, y así le salvamos el pellejo, por así decirlo, Carlos Menem a los propios bancos. Parte de esos bonos también fueron reciclados para la compra a precio vil de las empresas públicas, yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, Gas del Estado, ELMA, Flota Fluvial del Estado argentino, Aerolíneas Argentinas, los medios que estaban aún en manos del gobierno, etc. La deuda externa así llega a 130.000 millones de dólares, de 65.000 a 130.000 millones de dólares cuando Menem le entrega el poder a Fernando de la Rúa en 1999. Como la convertibilidad era insostenible, esto rápidamente llevó al país a una crisis catastrófica, volvió Domingo Felipe Cavallo, y ya todos conocemos lo que ocurrió. En un megacanje que hacen Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo en junio del 2001, la deuda externa fue aumentada en 54.000 millones de dólares y sin embargo el colapso vino a los pocos meses, porque en noviembre, todos lo conocemos, vino el corralito, vino todo el mega colapso del sistema financiero, monetario y bancario de la República Argentina. 180.000 millones de dólares era la deuda externa. En diciembre del 2001 se declara la cesación de pagos y en 2002 la Argentina entra en una de las peores crisis de su existencia como nación. Eduardo Duhalde, presidente interino, lo nombra como ministro de Economía después de una transición a Roberto Lavagna. Mayo del 2003, sube Néstor Carlos Kirchner, perdió las elecciones, pero igual este sistema perverso lo hizo que asumiera la presidencia. Retiene a Roberto Lavagna, ¿para qué? Para poder diagramar y planificar un nuevo megacanje, prácticamente un calco del megacanje que hizo Domingo Cavallo, aunque técnicamente un poquito más estable y un poco mejor. Se pateó la deuda externa, la deuda pública, a través de 3 tipos de bonos a 32, 35 y 42 años. Que se hagan cargo nuestros hijos y nuestros nietos. Sin embargo, los intereses que genera eso son tan grandes que igual, como hoy, volvemos a estar en crisis de deuda. Para colmo, en enero del 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner, le regala 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en efectivo, en dólares, sin ningún tipo de quita, como el acreedor más beneficiado del país, a cambio de nada. Y hoy vuelven otra vez a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Tan perversos, tan estúpidos son los Kirchner, que ya su mujer, Cristina Kirchner, que asume la presidencia en diciembre del 2007, en una ignorancia total de lo que estaba ocurriendo en el mundo, unos meses antes de la crisis financiera global, en agosto del 2008, anuncia con muchos bombos y platillos que le va a pagar 6.707 millones de dólares al Club de París, que luego no se concretó. Pero ella misma,
en su ignorancia supina, dijo que de esa deuda 45% correspondía a deuda contraída por el régimen cívico-militar, que se supone que ellos tanta bronca le tienen. En vez de investigar la deuda, esta cretina y su esposo estaban dispuestos a pagar 3.000 millones de dólares a los bancos por haber financiado al régimen militar. Y hoy, ¿cómo andamos? Andamos en 200.000 millones de dólares de deuda real pública. Quienes vienen siguiendo nuestra propuesta del Movimiento por la Segunda República Argentina saben que nos basamos en 5 ejes. El tercero, precisamente, es este que les vengo diciendo: investigar la deuda externa. Y para investigar la deuda externa hay que partir de un enfoque totalmente nuevo. Debemos invocar, como lo dije al principio, el concepto jurídico anglosajón de lo que ellos mismos llaman la deuda odiosa. ¿Y qué es la deuda odiosa? Que un pueblo, un gobierno democrático no está obligado a pagar las deudas contraídas por un régimen ilegal que haya usurpado el gobierno ilegítima e ilegalmente, como nos ocurrió a nosotros entre 1976 y 1983, a no ser que los acreedores, los bancos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, demuestren que esos fondos fueron aplicados a favor del interés del pueblo, cosa que en nuestro caso no fue así, y demuestren que ellos desconocían que el régimen era autoritario y que era un régimen absolutamente represivo. Yo creo que en aquella época los bancos sabían muy bien quiénes eran los que habían usurpado el poder en Argentina y que lo habían hecho en forma anticonstitucional, y sin embargo siguieron prestando centenares de miles de millones de dólares. Por algo lo hicieron, que se hagan cargo. Y fíjense, hay un antecedente muy interesante para nosotros. En abril de 1982, un verdadero patriota argentino, el doctor Alejandro Olmos, entabla una demanda que condujo a la investigación inicial sobre el origen de la deuda externa argentina a partir de 1976. Es la causa 14.467 en el Juzgado Nacional en primera instancia en lo criminal y correccional federal número 2 de Capital Federal. Caratulada Olmos Alejandro sobre denuncia. Esto fue en el mes de abril de 1982. Pasaron muchos años, 18 años. Finalmente Alejandro Olmos fallece en abril del año 2000. Y pocos meses después, el juez federal que tenía la causa en ese momento, Jorge Ballesteros, dicta una sentencia el 14 de julio del 2000, convenientemente para el sistema, ya Alejandro Olmos no vivía, y dice que sí, efectivamente, la deuda generada por el gobierno de facto militar era fundamentalmente ilegítima. Pero como ya habían pasado 18 años, sobreseimiento para todos los involucrados, todos los civiles, José Martínez de O, Guillermo Walter Klein, Cavallo, Danilo Pastore, los Aleman. Sin embargo, Ballesteros por lo menos dijo, sin embargo, es tan manifiesta la arbitrariedad y las irregularidades con las cuales, a través de las cuales se contrajo esta deuda, que recomienda, el juez Ballesteros, que el Congreso asuma la responsabilidad constitucional que le cabe según el artículo 75, inciso 7, respecto del arreglo de la deuda externa, o sea que los legisladores investigaran. Un pequeñísimo grupo de legisladores, tímidamente, Mario Cafiero, Luis Zamora, empezaron a investigar esto, pero por supuesto los medios, cortina de humo, fue la crisis de la coima en el Senado, y se pateó la pelota fuera de la cancha. Por supuesto nunca se investigó nada, la cosa quedó ahí, el Congreso es el rejunte, salvo honrosas excepciones de cretinos, miran para otro lado y siguen cobrando los sobres que les pasan debajo de los escritorios, o a veces mucho más abiertamente. La deuda externa, insisto, debe calificarse como deuda odiosa, pero la iniciativa la tenemos que tomar nosotros, no van a venir de afuera a hacerlo. ¿Y qué es la deuda odiosa? Es una doctrina legal generada a partir de quien fuera el ministro del Tesoro de la Rusia zarista. Estamos hablando del principio del siglo XX. Un señor que se llamaba Alexander Nahum Zak. Y justamente a través del concepto jurídico de él, hubo un par, muy poquitos, de precedentes, entre los cuales estaba uno de Estados Unidos contra el Reino de España, donde declaró que la deuda pública de Cuba a favor de España en 1903 era deuda ilegítima porque Cuba había sido una colonia de España. Luego hubo otro caso del Reino Unido en contra de Costa Rica, la República de Costa Rica, donde uno de sus bancos, el Royal Bank of Canada, insistía a cobrar una deuda de Costa Rica contraída por un dictador de apellido Tinaco, que había contraído una deuda para hacerse un palacete, y justamente el jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, William Taft, fue el árbitro y dijo que
los costarricenses tenían razón y que no había que pagar esa deuda, porque el Royal Bank of Canada sabía muy bien que este señor Tinaco era un dictador suelo y no correspondía pagarlo. Pero claro, estamos hablando de 1903, 1923, y va a ser difícil remontarlo a esto porque era un concepto jurídico muy antiguo. Pero vete aquí, que en el año 2004, como consecuencia de la invasión de Estados Unidos a la República